L'antic règim. L'antic règim era l'organització política, econòmica i social des del segle XVI al XVIII abans de la Revolució Francesa. El terme antic règim va ser introduït durant la Revolució Francesa per designar la forma de vida existent abans de la Revolució. I ara començarem per la piràmide. La piràmide. Hi havia els privilegiats que eren alta noblesa, alt clergat i després venia la petita noblesa, patriat, urbans, cavallers, etc. i baix clergat. A sota començaven els no privilegiats, grups mitjans, camperols rics, comerciants i artesans rics i professions liberals. Oficis modestos, camperols amb terres, petits comerciants i artesans. Els trets més pobres, jornalers, oficis per qualificats, serfs, pobres i marginats. Els no privilegiats eren els que hi havien de pagar les taxes a corona. Características de la monarquía absoluta. Derecho divino. Se asumía que el rey era bueno, correcto y justo. La Iglesia operaba de intermediario entre Dios y el rey. El monarca podía ejercer el poder que quisiera sin limitación jurídica, ya que su voluntad quedaba por encima del poder hereditario y vitalicio. La condición del monarca pasaba de padres a hijos, de forma automática y de por vida. Poder absoluto. El monarca concentra el poder de forma absoluta. Por esta razón, el rey se encargaba de dictar leyes, decretar, juzgar y condenar. Ejército profesional. El rey tenía que ser defendido por una fuerte guardia real y por un ejército profesionalizado. Era su brazo armado. Sociedad estamental. La sociedad estaba dividida en clases o estamentos, los privilegiados y los no privilegiados. Los no privilegiados eran justamente los que tenían que pagar obligatoriamente impuestos o tributos a la corona. Economia. Economia agrària. Les activitats econòmiques principals eren l'agricultura i la ramaderia. Un 80 o 90% de la població vivia i treballava al camp. La principal font de riquesa era la terra. Les tècniques tradicionals de l'agricultura eren poc avançades tècnicament i poca producció. La producció ramadera, carn, llet i derivats també era insuficient. Era una economia de subsistència. Hi havia 3 llocs de producció de vent. La família pagesa, ella mateixa elaborava els productes de consum que necessitava. Les ciutats, els artesans realitzaven productes artesans i controlats pels gremis. I les manufactures, establiments on s'elaboren articles de luxe per les classes privilegiades. El comerç també era escàs i poc desenvolupat. Cal diferenciar el comerç interior i el comerç colonial. L'interior era l'intercanvi de productes manufacturats, fires i mercats, i el colonial era l'intercanvi de productes amb les colònies, caràcter més marítim. Demografia. És l'evolució demogràfica de totes les societats. És una etapa caracteritzada per l'existència de taxes de natalitat i mortalitat molt elevades, fet que provocava un creixement de la població molt baix. Hi havia una esperança de vida baixa i moltes crisis de subsistència, que portaven fams, malalties i epidèmies. Les conseqüències eren de mortalitat molt elevada amb l'escàs creixement de la població. Los principales pensadores de la Ilustración fueron Rousseau. El punto fundamental de su filosofía consistía en distinguir entre el hombre natural y el hombre artificial, o sea, desnaturalizado por la civilización. Para que desaparezcan esas 3 segregaciones antinaturales, pobres, ricos, poderosos, débiles, amo, esclavo, Rousseau propone una sociedad en la cual no se respete otra cosa que la voluntad general. Insiste en la necesidad de la vuelta a la naturaleza y al contrato social. Voltaire inspiró con su legado filosófico movimientos sociopolíticos como la Revolución Francesa y defendió el valor de la tolerancia y la libertad frente a los fanatismos y dogmaticismos propios de la época, principalmente religiosos. Montesquieu, siguiendo las pautas de Locke, que era quien tenía la teoría de que el hombre era creado por Dios, una unidad de cuerpo y espíritu, autoconsciente, racional, libre
y dotado de facultades para conocer la ley natural y para poder alcanzar la felicidad. Montesquieu, en su concepción de la política, considera que el hombre debe buscar la libertad y para alcanzarla es necesario limitar el poder de los príncipes absolutistas. En su obra, El espíritu de las leyes, propone un estado establecido sobre la separación de tres poderes. El legislativo, que elabora las leyes y residiría en el Parlamento. El ejecutivo, que las aplica y es desempeñado por el gobierno. Y el judicial, que ha de velar por su cumplimiento y es detentado por los tribunales de justicia. The Enlightenment. The Enlightenment was a philosophical and cultural movement that was developed in Europe at the end of the 17th century and throughout the 18th century. Where it was more relevant was in France. Reason and logic were the basis of this movement. In politics, the Enlightenment was revolutionary. It was the catalyst for the French Revolution. The three leading philosophers, Montesquieu, Rousseau, and Voltaire, give us a new ideology that breaks the preconceptions of the old regime, anti-clerical and anti-absolutism thought. Fue un economista y filósofo escocés. Su obra de investigación en la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones fue el primer intento riguroso de estudiar el desenvolvimiento histórico de la industria y el comercio en Europa. Ayudó a la creación de la economía con disciplina académica y proporciona un marco teórico del capitalismo. Es considerado com el padre de la economia moderna. El capitalisme és un sistema econòmic en què els mitjans de producció són, en la seva majoria, propietat privada i en què el capital s'inverteix en la producció, distribució i el comerç dels béns i serveis per tal obtenir guanys o el benefici màxim en un mercat lliure i competitiu. S'inclouen factors de producció com ara la terra i altres recursos naturals, i així com la mà d'obra i els béns capitals. Diverses teories han intentat explicar el concepte de capitalisme, justificar o criticar la propietat privada del capitalisme i explicar l'operació dels mercats per afectar l'aplicació o eliminació de la regulació governamental sobre la propietat i els mercats. La Revolución Francesa. Las causas de la Revolución Francesa inician con la falta de libertades individuales, la enorme pobreza y desigualdad social y económica que existía en la Francia del reinado de Luis XVI y María Antonieta. Esta gran desigualdad de los hombres frente a la ley, que aun siendo la misma, sancionaba de distinta manera a los ricos y a los pobres, del mismo modo que el control total del monarca sobre la libertad de expresión mediante mecanismos de censura mantenían a la población mayoritaria en estado constante de hastio e infelicidad. Consecuencias. 1. Se puso fin al orden feudal. 2. Se anuncia la República Francesa. 3. Se implanta una nueva distribución del trabajo. 4. Se proclaman los derechos del hombre por primera vez. 5. Se implantan nuevos roles sociales. 6. La burguesía asciende al poder en Europa. 7. Se proclama la primera Constitución francesa. 8. Se anuncia la separación entre Iglesia y Estado. 9. Se impuso un nuevo calendario y nuevas fechas patrias. 10. El surgimiento de Napoleón Bonaparte como emperador. Competencia número 12. En algunos países de Europa aún se mantiene la manera de gobernar como en el siglo XVII, teniendo reyes, pero eso sí, también tienen presidentes y ministros. Y en la mayor parte del continente, por ejemplo en América, antes había virreinatos, pero ahora ya no existe eso. Ahora solo eligen a sus presidentes y ministros congresistas democráticamente por el pueblo. Algunos continentes han evolucionado, pero no siempre hacia bien. Volviendo a Europa, con la antigua reina María Antonieta, que derrochaba todo el dinero que tenía al alcance de sus manos comprándose lujosas vestimentas y cosas para su uso personal. Y era un dinero gastado injustamente, ya que era el dinero del pueblo. Y ahora vemos un caso muy parecido, que es el de Doña Leticia. Competencia 13. La situación es conseguir igualdad en la actualidad. Vamos evolucionando, pero aún quedan desigualdades. En muchos países el hombre sigue cobrando más. Competencia 11. Tener en cuenta el problema o la situación que se ha de evaluar. Pensar en las consecuencias positivas y negativas de la situación actual. Pensar en las posibles causas
de los problemes para resolver-los. Gràcies per la vostra atenció.